Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Espero se encuentren muy bien. Pues vamos a iniciar con esta serie de videos del taller intensivo de formación continua, en donde pretendemos fortalecer con estos materiales, enriquecer la construcción del programa analítico. Pero como ustedes recordarán, podemos nosotros realizar la estructura de una intervención a partir de la realidad por elementos curriculares, que es lo filosófico, lo epistémico, lo didáctico y lo pedagógico. De ahí recorreremos cuál será la estructura o los elementos que contendrá nuestro documento, ya sea por fase, por grado del programa analítico. Iniciamos con la primera parte llamada elementos curriculares, los cuales ustedes tendrán que fortalecer para redactar el análisis y apropiación del Plan y Programa 2022 en el apartado de ver la realidad de nuestro programa analítico. Iniciaremos ahora por conocer cuáles son los elementos curriculares del Plan y Programa 2022. Debemos de identificar que en este programa va a tener ciertos elementos: la postura filosófica, la postura epistémica, la cultural, pedagógica, psicológica y didáctica. Iniciaremos por preguntarnos qué es lo filosófico. La pregunta central sería: ¿qué se educa? ¿Para qué? ¿A quiénes y con qué? Entonces, el ver el sustento filosófico de la nueva escuela mexicana es conocer al dedillo el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación o, en su defecto, los rasgos de perfil de egreso. ¿Por qué? Porque nos dirán cómo es que se quiere estructurar la cosmovisión del estudiante para interpretar el mundo. Luego tenemos el sustento epistémico, que esto lo debemos de identificar a partir de que es una rama de la filosofía que estudia cómo se puede conocer, desde dónde se puede conocer y qué somos capaces de conocer. ¿Se acordarán de esto? Bueno, pues la postura epistémica del Plan y Programa 22 son los campos formativos en donde están aglutinados los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que nos ayudarán a desarrollar las habilidades, conocimientos, actitudes y valores de nuestros estudiantes. Pero para esto necesitamos los insumos culturales, que es lo que vive el estudiante en su realidad, para que ya no partamos de situaciones didácticas sin problematizar lo que sucede en la cotidianidad del estudiante, para que esto pueda propiciar el interés de las niñas y niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que nosotros no podemos imponer lo que nosotros creemos, pensamos, sino que debemos de dar un vistazo, hacer una radiografía de lo que viven nuestros estudiantes para poder identificar qué es lo que debemos de fortalecer. En ocasiones, ¿qué estrategias deberíamos de aplicar para amortiguar los impactos del exterior? En el tema de lo pedagógico, nosotros conocemos metodologías, teorías, sustentos didácticos que nos ayudarán a trabajar. Hoy por hoy tenemos una amplitud de elementos pedagógicos que nos dicen cómo es que el sujeto aprende, pero ahora estará relacionado
a partir de prácticas emancipadoras que busquen hacer libre al estudiante, que lo busquen hacer consciente de lo que vive. En lo didáctico trataremos de ¿qué? De aplicar estas metodologías, estas estrategias que impulse a las y a los estudiantes al cumplimiento del rasgo de perfil de egreso o del proceso del desarrollo de aprendizaje. ¿De dónde nace el enfoque filosófico de la nueva escuela mexicana? Usted debe de recordar que dirá, ¿para qué nos está repitiendo nuevamente esto el maestro David? Porque debemos de recordar que en nuestro programa analítico tenemos un plano que se llama ver la realidad. Y en este ver la realidad, usted tendrá que apropiarse de estos elementos curriculares para que por colectivo puedan tener una idea general cuáles son los sustentos filosóficos, epistémicos, pedagógicos y didácticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a visitarles a su colectivo, le pregunte a cualquiera de ustedes cuál es el sustento filosófico de la nueva escuela mexicana y usted con la mano en la cintura pueda decirme, pues la nueva escuela mexicana se sustenta en la teoría crítica propuesta por Teodoro Adorno y Max Horgenberg. Entonces es ahí donde nosotros vamos a partir. ¿Cómo es que surge esta postura filosófica? ¿Acaso el gobierno federal se la sacó de la manga? No, sino que el sustento de la nueva escuela mexicana nace de la teoría crítica, específicamente hablando de esta institución que se funda en Alemania llamada el Instituto de Frankfurt, integrado por varios intelectuales y muchos más que son invitados ya a principios de 1930, 40. ¿Por qué? Porque el Instituto de Frankfurt tiene que salir de Alemania por el tema de la Segunda Guerra Mundial a finales de los 30. Y entonces se van a Estados Unidos y ahí fundan el Instituto de Investigaciones Sociales. De ahí pertenecieron Freud, Erich Fromm, ¿verdad? Varios intelectuales que nos daban otra manera de ver el mundo, otra opción de ver el mundo. Y esto era a partir de criticar nuestra realidad, de que, bueno, hay que reconocer los logros, hay que dar aplausos al progreso, al avance, pero también hay que decir en lo que nos hemos equivocado. Así como hemos logrado la transformación del mundo, también hemos destruido. ¿En qué cosas? Bueno, hemos conquistado a la naturaleza, pero nos hemos convertido en destructores de la misma. Supuestamente, entre comillas, nos conocemos a nosotros mismos, pero pisoteamos al compañero para lograr nuestros objetivos personales. Acusamos de que algunos o algunas tienen un pensamiento mágico religioso y que eso les impide pensar, les impide progresar. En cambio, creemos en otras fantasías de la naturaleza o de la literatura que nos hacen volvernos locos. Hasta las ideologías han provocado guerras. Entonces, démonos cuenta que la teoría crítica pretende hacernos reflexionar para que el ser humano sea más justo, que pueda tener relaciones dignas, respetuosas y sobre todo que no existan estas relaciones de poder en donde haya un oprimido y un opresor. ¿Por qué? Porque necesitamos concientizar a nuestra sociedad, a nuestras alumnas y alumnos, para que puedan propiciar relaciones de respeto, de cultura de la paz y que sean espacios en donde juntos podamos reestructurar nuestra sociedad y nuestra cultura.
Ya no podemos decir que decimos o hacemos cosas por costumbre o porque está en la ley o porque así lo determina la cultura, y que en ocasiones estas prácticas nos inviten a discriminar, a segregar o a insultar o incluso a matar el conocimiento. De ahí encontramos algunos conceptos bases de la teoría crítica, que son la emancipación, que es buscar que el sujeto, que el ser humano sea libre, que rompa las cadenas, ¿verdad? De aquello que lo mantiene atado, que lo mantiene recluido, que le impide salir adelante. ¿Por qué? Porque buscamos una transformación, un cambio de la condición humana, no simplemente que se quede en el discurso, sino que aquello que tú mencionas en tu práctica educativa o en tu escuela se vea. Es como decir, el ser inclusivo no se dice, no se puede ver en un documento, sino una escuela inclusiva se ve en sus acciones a partir de la justicia social. ¿Qué buscamos? Una praxis, no simplemente una acción que se quede en la mera fotografía, en el aplauso, en el reconocimiento de algunos pocos, sino realizar una práctica que transforme una realidad, que busque realizar un cambio. ¿Para qué? Para que te autoconozcas, para que seas consciente de lo que vives y qué es lo que te mantiene atado. Es como la anécdota de un hombre que salió embriagado de una cantina, vivía a la otra orilla del río y se subió a su barca, remó, se cansó y se quedó dormido. Al despertar al día siguiente, volteó a su alrededor y se dio cuenta que estaba en el mismo lugar, y entonces observó qué era lo que había pasado, si él recordaba que había remado y remado, hasta que por fin descubrió que nunca había desamarrado la barca en la que iba. Pregúntate tú si alguna ocasión has estado embriagada o embriagado por el poder, por el egoísmo, por la ira, por la soberbia, por muchas otras cosas más que te hayan imposibilitado avanzar, por el miedo, por la incertidumbre, por el qué dirán. Bueno, pues ahí está. Los conceptos de la teoría crítica te ayudarán a avanzar para que tú identifiques lo que te hace falta, pero que también seas consciente y no maltrates y destruyas al otro. Después llegamos a la epistemología del sur, que es, bueno, pues es un concepto que propone Boaventura de Usosa Santos, filósofo, pedagogo, y en su texto llamado Una epistemología del sur, nos dice que esto es la validez del conocimiento, de prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos, de los grupos que han sido históricamente victimizados, explotados, oprimidos por el colonialismo, por el capitalismo global. ¿Qué quiere decir? Esto es y no hay otra manera de verlo ni de pensarlo. Es observar en esta epistemología del sur. Ahorita en nuestra pantalla vamos a ver un mapamundi, y en este mapamundi vamos a encontrar, ¿verdad?, que en la parte de arriba tenemos un norte. Todos los países del norte son más ricos y los países del sur son más pobres. Pero es una metáfora, ¿eh? No quiere decir que vayamos a hacer prácticas del sur, sino quiero que te preguntes en esta mañana o en esta tarde, ¿cuáles son tus sures? ¿A qué estás dispuesto a aceptar en tu comunidad y qué rechazas? ¿Qué es lo que repudias? ¿Qué es lo que no toleras?
Entonces, al hablar del norte y del sur, estamos hablando del poder. El sur es lo que excluimos, lo que rechazamos, lo que olvidamos. Por eso es que el norte es el colonizador, el explotador, el opresor, y el sur es el colonizado, explotado y oprimido. De ahí vamos a encontrar más adelante, también en nuestros ejes articuladores, un concepto que se llama ecología de saberes. ¿Qué es la ecología de saberes? Nace de la mitología. Eco era una ninfa de Zeus y tenía gran facilidad para la palabra. Pero como Zeus le gustaba convenientemente irse a divertir con las otras ninfas o con las humanas, o a veces con los humanos, ¿verdad? Con los hombres, pues entonces le pedía a Eco que entretuviera a su esposa Hera platicándole, hablándole. Un día Hera con su astucia descubrió a Eco y la hizo callar. Eco quedó entristecida, pero más adelante se enamora de Narciso. Narciso la rechaza, ésta se entristece, se va a una montaña, se muere y se convierte en piedra. Y entonces cada vez que pasa una persona y habla por donde está Eco, convertida en piedra, vuelve a nacer su voz y se escucha el eco, eco, eco. La ecología de saberes es recuperar aquello que hemos destruido, aquello que hemos señalado, que no nos parece, que repudiamos, que decimos que no es correcto, que no es verdadero, que no es importante saber. Entonces ahora debemos de recuperar estos saberes para construir en nuestras comunidades. Después tenemos los conceptos de descolonizar y decolonizar el pensamiento, propuesto por un francés psiquiatra llamado Frantz Fanon. En su libro escrito Piel Negra y Máscaras Blancas, hay una frase maravillosa que pone: mi último ruego, oh cuerpo mío, haz siempre de mí un hombre que interroga. ¿Qué es el descolonizar el pensamiento? Es que te deshagas de las cadenas, de aquello que te oprime, que te quita tu identidad, que te hace no creer en lo que tú quieres. Es crear un hombre y una mujer nueva, capaz de conocerse, de representar, de crear, y ya no esperanzarse a lo que te digan otros. Como nuestra cultura siempre ha estado determinada por Europa, no es malo, pero también debemos de retomar aquellos elementos que son fundamentales y precisos para la construcción de nuestra cultura y de nuestro pensamiento crítico. Por eso, al hablar de decolonizar el pensamiento, ya cuando nos hemos quitado las cadenas, ahora tenemos que cuestionarnos cuáles son los otros grupos que también se mantienen encadenados, que son grupos minoritarios, que hay que apoyarlos y que tienen que desobedecer a lo que, entre comillas, está sujeto a una obediencia epistémica. ¿Qué es la obediencia epistémica? Pues aquello que debes de saber porque lo tienes que saber. Y entonces este de colonizar el pensamiento es desaprender aquello que equivocadamente nos enseñaron, como una frase, ¿verdad? Que de niñas se decían mucho: calladita te ves más bonita. Entonces tenemos que desaprender ese dicho de la cultura, porque decía un poeta brasileño: no, calladita no te ves más bonita, ¿verdad? Cuando hablas, inspiras, cuando hablas, haces que se muevan los cimientos de la tierra. Les recomiendo que veamos este decolonizar el pensamiento como un reconquistar aquello que ha sido expulsado de la sociedad, para después brincar a lo que sería la pedagogía del sur o de la nueva escuela mexicana, en donde tenemos a varios exponentes de diferentes metodologías,
o sustentos teóricos como Pablo Freire, Peter McLaren, David Weiner, y que vamos a tener estos elementos del contexto latinoamericano que te ayudarán a fortalecer tu práctica educativa. Primero tenemos a Pablo Freire. Pablo Freire nos dice: nadie se educa solo, ¿verdad? Todos nos educamos entre todos, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer? Un diálogo en donde tú y yo seamos capaces de respetar lo que decimos, lo que pensamos, lo que analizamos, lo que creemos, ¿ok? Pero que también puede educarte a partir de lo que necesitas emergentemente para resolver problemas. Por eso en su libro Educar para la Libertad, Pablo Freire nos dice qué es la o el diálogo. Y solamente me voy a quedar que el diálogo es una relación horizontal entre una A más B. ¿Qué quiere decir? Que yo ahorita que tengo enfrente a la maestra Maricruz, bueno, pues tenemos hace un rato un diálogo. Ella es un A y yo soy un B, y entonces estamos interactuando, pero nadie es más que otro, sino que decimos nuestros comentarios, nos respetamos, pero también podemos dar nuestra opinión sobre lo que en ocasiones podemos sugerir. Por eso es que el diálogo va a nacer del amor, de la humildad, de la fe, de la confianza y de la esperanza. Porque nos dirá Pablo Freire, el diálogo solo tiene estímulo y significado en virtud de la creencia en el hombre y sus posibilidades, la creencia de que solamente llego a ser yo mismo cuando los demás también lleguen a ser ellos mismos. Luego tenemos la teoría crítica o pedagogía crítica, propuesta por Peter McLaren, alumno de Pablo Freire. Nos dice claramente que tenemos que observar la realidad para poder eh, hacer que la escuela impacte en las acciones de la comunidad y que el docente se convierta en un facilitador que cuestione para construir. Luego tenemos las pedagogías populares, que estas pretenden generar capacitación, actualización en las comunidades, que tengan proyectos productivos de salud, del cuidado del medio ambiente, de transformación. Recordarán que esto se relacionará mucho con la metodología de proyectos para resolver problemas en la comunidad. Pues David Wenner buscó resolver una necesidad específicamente en el tema de salud con su libro Donde no hay doctor, en donde ponía las características de una enfermedad, cuáles eran sus síntomas y cómo se podría contrarrestar mientras llegaban a un lugar cercano donde hubiera doctor. Podemos capacitar no solo en el tema de salud, sino en tantos temas que pueden ayudar a la comunidad. Ahora vemos una estrategia que se menciona mucho en la Secretaría de Educación: si te drogas te dañas, pero también nosotros podemos hacer una estrategia de escuela para padres. Estas son las pedagogías populares a partir de una necesidad en el contexto. Después seguimos con las pedagogías feministas que buscan tener como base a las mujeres, ¿verdad? Para que puedan identificar cuáles son sus derechos en el ámbito personal, social, económico, político, cultural, ambiental, pero que hay que educar a las niñas en el tema de su sexualidad, sus derechos reproductivos, ¿verdad? Llevando proyectos a cabo sobre esta necesidad de que tengan un proyecto de vida a lo largo de su formación, ya sea académica y personal. Pero a veces podemos caer en miedos y dudas, porque decimos, a ver, pues nosotros estamos en preescolar, ¿qué vamos a enseñar sobre, vamos a decir, sobre salud sexual? No, bueno, usted puede en este caso simplemente el conocimiento del cuerpo, el respeto,
todos estos elementos que le ayudan a identificarse para que más adelante pueda tener una educación sexual a finales de la primaria y a principios de la secundaria. La pedagogía del conflicto, propuesta por Boaventura de Usosa Santos, que nos dice, bueno, pues hay que partir de proyectos a corto, mediano y largo plazo de una necesidad que pretenda generar una solución, que pretenda dar elementos que sean creativos para dar diferentes opciones a una misma problemática, siempre buscando que las alumnas y los alumnos puedan tener un pensamiento emancipador. Y ustedes lo han hecho durante mucho tiempo, maestras de preescolar, enseñan a las niñas a tener y niños hábitos de higiene, a pedirles a sus padres que se enseñen a abrochar las agujetas, que puedan tender su cama, que puedan recoger sus juguetes, hacer prácticas emancipadoras, no solo es de que busquen a irrumpir en la sociedad, sino también de hacerte consciente de tus responsabilidades y de tus derechos y cómo puedes contribuir, aunque sea con un granito de arena, a transformar una sociedad. Recuerden que la primera sociedad en donde nosotros nos insertamos es en la familia. Y si vemos destruido el ámbito familiar, entonces todo lo demás tendremos dificultades. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que si desde pequeños hacemos reflexionar a nuestros estudiantes que todas las acciones que ellas y ellos hacen repercuten en el ambiente de su hogar, que recojan su casa, que tengan su cama tendida, que tengan organizados sus juguetes, que ayuden a lavar el traste en el que comen o que puedan ellos enseñarse a bañar solitos con autonomía. Esto facilitará el ambiente familiar, pero es ahí donde no nos damos cuenta que a veces pensamos que pertenecemos a una sociedad y vamos a suponer si yo en esta sociedad, vamos a suponer entre la maestra Maricruz y yo que la tengo aquí presente, yo pensar que ella es la que tiene que hacer todo para que los dos seamos felices, pues estoy equivocado, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es que puedo cooperar, que puedo hacer yo para que tengamos una estabilidad en nuestras interacciones y en nuestra relación de amistad, de familia, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de eso. Por eso es que hoy está fracasando la sociedad en la que nos vemos envueltos, porque pensamos que el otro tiene que hacer por mí, que yo me merezco, que me atiendan, cuando todos somos responsables de nuestra vida, cuando todos debemos de ser conscientes de lo que nos corresponde hacer en la sociedad para construir un mundo más respetuoso, más justo y más equitativo. Hoy en la mañana mi hija me decía, oye papá, ¿por qué vas a salir a trabajar? Bueno, y ya le explicaba a una niña de 6 años. Se dan cuenta cómo ellos desde pequeños les tenemos que formar de que son parte de una sociedad y que tenemos que buscar realizar actividades para tener aquellas cosas que nos gustan o poder tener una estabilidad en nuestra familia o en nuestra sociedad o en el país en el que vivimos. Y por último nos quedamos en la didáctica. ¿Por qué? Porque cuando usted realice las prácticas pedagógicas en el plano didáctico, tendrá primero que ver la realidad, que es lo que pasa en su contexto, para después pensar qué puedo hacer para ayudar a resolver esas necesidades, problemáticas, demandas y realizar actividades. Y eso quedará en el actuar. ¿Por qué me interesa mucho que esto nos quede claro? Porque recuerden que el primer plano de ver la realidad tiene varios elementos.
entre ellos el diagnóstico y el análisis del plan y programa 22. Pero si nosotros no conocemos los elementos curriculares a partir de esta visión, nos vamos a perder, porque este plan y programa de estudios es un cambio de 180 grados. Ya no podemos decir que es lo mismo, es una transformación de nuestro pensar y hacer en la educación. Por eso les invito a que lean, a que discutan, a que debatan, a que construyan los nuevos conceptos que la NEM nos propone. Bueno, con esto terminamos el primer video de este taller intensivo de formación continua.